Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión. A continuación, tenemos a Javier Bozalongo y a Paula que nos van a acompañar. Y en primer lugar lo que va a acontecer es que Juan Javier Ortigosa Cano va a leer la presentación de los dos poetas. Cuando quiera. Un año más estamos aquí, en la 15ª aula de poesía que organiza el Departamento de Lengua y Literatura, en colaboración con otros departamentos. Este año nos acompañan dos grandes poetas que tienen la particularidad de ser padre e hija. En este mundo en que vivimos pesa más el dinero que los sueños, y le habrá o no salido. Y resulta curioso que Javier y Paula, dos generaciones de una misma familia, hayan encontrado en la poesía una meta común. Los viernes, poesía. Aún recuerdo las palabras de Javier cuando en Granada se le propuso la posibilidad de participar en el aula de poesía. Aquella tarde le manifesté mi intención de ser poeta y él me corrigió. ¿Escribes poesía? La respuesta era evidente. Yo escribía y lo hacía por pura necesidad. Pues ya eres poeta, porque poeta es quien escribe poemas. La poesía también forma parte de la vida de mi padre y no sé muy bien por qué se ha convertido en algo que forma parte de la mía. Los viernes, poesía. Es una frase que me repite constantemente mi padre. Todos los viernes, después de clase, nos aguardan en la misma mesa, del mismo bar, una Coca-Cola, perdón por la publicidad, y una cerveza sin alcohol, y una serie de etapas que dada la hora me voy a evitar citar. Somos así de previsibles, y acuden al calor de nuestra conversación Gil de Viedma, Ángel González, Tere Walcott. Otras veces cambiamos de ciudad, pero no de piel. Granada es un punto de reencuentro, el escenario de un viaje por librerías de viejo, en busca de primeras ediciones que solo aprecian quienes buscan incansables durante más de 20 años. Libros que se resisten a aparecer y que solo el azar pone en tus manos. El viaje comienza en la librería Alta, en la calle Fábrica Vieja, y termina siempre en la librería Subtini Pereira, junto a la puerta de Elvira. La poesía incluso nos visita en forma de una carta certificada. Como el coronel de Gabriel García Márquez, aguardamos pacientemente su llegada, desde ciudades tan lejanas como Buenos Aires, Rabat, Roma o París, desde ciudades virtuales donde descansan millones de libros, como una Arcadia feliz a la distancia de un solo clic en el teclado. Todo esto crea un compromiso invisible con la poesía que te atrapa. Los viernes, poesía. Javier y Paula han compartido muchas horas y en muchos casos la poesía ha adquirido el papel protagonista. Paula ha confesado que en muchas entrevistas que los poetas que leías acabaron convirtiéndose en amigos con los que compartió mesas y conversaciones, porque eran amigos de su padre y pasaron a serlo también de ella. Y así se dejó atrapar por la poesía. Pero ¿cómo la poesía te puede atrapar? La poesía a primera vista suena distante y fría, como la gélida agua del lago. Y a veces tememos ahogarnos entre su agua, abrazar ese otro yo que se refleja en la orilla. Soy de los que siempre han encontrado en ella una salida de emergencia, un tema de conversación, y por qué no, una amiga. Porque a veces las palabras se desnudan y vienen hacia ti, como esperando una caricia, algún gesto que les dirá de quién eres y por qué estás aquí. Cuando leo la poesía de Javier, siento que me asalta la gana de tomar el primer autobús, no sé hacia dónde, de buscar el final a todos los caminos. Siento que en mí despierta el pasajero que siempre acaba durmiéndose en los viajes. No puedo evitar sentir en sus palabras ese tono que solo la experiencia confiere. Por otra parte, Paula nos presenta un mundo en el que el fuego no quema, la pólvora no estalla, y diciembre es algo más que un mes de 31 días. Ella nos invita a calcinarnos por amor y estallar de rabia cuando la vida nos pise demasiado, cuando no podamos tolerar más injusticia. Nos invita a ver en diciembre algo más que una fecha, tal vez una cinta de un recuerdo, quién sabe. Insisto, hay viernes en los que la poesía se sienta a la mesa para tutearnos y hablarnos de pasión y azar, de miedo y destino, de cómo los jóvenes no saben esperar e impetuosos se lanzan de cabeza a la tormenta. Mi padre me responde con una sonrisa amarga, que en ellos se fragua el futuro que promete ser un soplo de aire para un mundo estancado en lo accesorio. Javier y Paula también han compartido sobre mesa con ella y saben de lo que les hablo. Sería demasiado fácil calificar la poesía de Javier y Paula, pero muy arriesgado, pues estaría poniendo la tinca y frontera a vuestra imaginación. Cada persona tiene derecho a sentirse protagonista de un poema, sentir que está escrito para él o ella. Eso es lo mágico de las palabras, cuando se despliegan de un folio, se desbordan sin seguir ninguna norma, desoyendo advertencias o prohibiciones, y llegan a cada persona de una forma distinta. Por eso os aconsejo que disfrutéis de la poesía de Javier y Paula sin recetas ni prospectos.
Hay conversaciones que se van deshilando con la hora, dejando un reguero de expresiones y palabras como condenadas al olvido. Para evitarlo, le cedo el turno de palabra a Javier y este micrófono y la posibilidad de demostraros que, como decía Raquel Masero, la poesía es azul, aunque a veces la vista es de luto. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al Instituto por acogernos y a Juan Javier, padre e hijo, por esta invitación y a ti por esta presentación. Decías que no hay que tenerle miedo a la poesía. Yo creo que eso es lo fundamental. Hay que aprender a disfrutarla sin ningún complejo y desde el principio. Cuando yo voy a colegios, a institutos o a lecturas, me dicen, es que yo no leo mucha poesía porque me cuesta entenderla, y tal. Siempre pienso, eso es culpa de los poetas. Nunca es culpa del lector. Cuando os acerquéis a la poesía tenéis que hacerlo con la mente y los ojos bien abiertos y dejaros llevar. Es como cuando uno está en una exposición y ve un cuadro y dice, yo no entiendo de arte, no importa. Tienes que sentir que ese cuadro te transmite algo, te dice algo, y a partir de ahí seguro que empezáis a disfrutarla. Me habían hablado mucho, algunos de los poetas que han venido en estos años a la aula de poesía son amigos nuestros, y me habían hablado mucho y muy bien de esta jornada, pero realmente la realidad supera todo lo que me habían contado, así que os agradezco muchísimo que estéis aquí dispuestos a escucharnos. Muchas gracias. Empecemos. Yo creo que vamos a ir alternando la lectura porque así seguro que se hace más ameno. Yo, contrariamente a Paula, empecé a escribir muy joven, pero no a publicar. Ella ha tenido la suerte de publicar un primer libro muy joven. Yo tardé más, pero sin embargo siempre me recuerdo escribiendo. Desde que tenía vuestra edad, desde que era un adolescente, siempre me recuerdo escribiendo. Pero me costó más publicar un libro, ¿no? No he traído poemas muy antiguos porque son los que nunca quiero leer, pero podemos empezar por este, que habla... Yo nací en Tarragona, en una ciudad con mar, una ciudad mediterránea, aunque mi familia era de La Rioja, del interior, de un pueblo que se llama Calahorra, en la provincia de Logroño. Y siempre, yo pasaba todos los veranos, el invierno en Tarragona y el verano siempre, cuando acababa el colegio salía corriendo al pueblo porque era donde se podía vivir con más libertad, donde estábamos todo el día en la calle, cosa que ya en la ciudad pues no se podía hacer, ¿no? Y escribí este poema un poco pensando en esa dualidad entre mi condición de catalán y castellano. Se llama Tecnicolor. Mi infancia sin recuerdos, catalán en Castilla, castellano en invierno, tiene vistas al mar y ventanas a julio. En tiempos todavía en blanco y negro, bajábamos de dos en dos las escaleras, desoyendo la voz de quien pedía calma y en realidad tenía miedo. No vuelvas tarde a casa, no pelees al salir del colegio, córtate el pelo, ¿qué forma de vestir es esa? Memoria deslucida, recuerdos selectivos, combinaciones repetidas de elementos dispersos que uno a uno nos llevaron volando hacia el Tecnicolor. Si me permitís una petición, para que no se rompa el hilo conductor, aplaudimos todos al final, porque así creo que estamos
lo vais a disfrutar más. Hacedme caso. Hola a todos. Como ya decía mi padre, muchísimas gracias por la dedicación, por el trabajo de profesores, alumnos, del que además hemos tenido constancia desde hace varios meses. Y es mucho más impresionante estando aquí, conociendo y pues todo lo que habéis hecho, además de facilitar el momento para que mi padre y yo compartamos esta lectura también, que es algo que nunca habíamos hecho, aunque hablemos a diario de poesía por una u otra cosa. Muchas gracias por tu presentación. Y sí que me gustaría remarcar que precisamente los detalles o las cosas aparentemente sin importancia que se acaban convirtiendo en rutina tienen mucho que ver con la poesía. Cuando nos contaban los viernes poéticos a la hora de comer, ¿no? Creo que eso es una relación que a veces la poesía o cualquier otra manera te va permitiendo y que está en nuestra mano aprovecharla, sea tu padre, sea un profesor, sea un compañero, un amigo que te lleva una lectura o te deja un libro. Yo creo que no tiene más misterio que ese y a la vez es el gran secreto. Es saber disfrutar de que está ahí, que es una oportunidad aparentemente sencilla, pero que puede traer muchos grandes momentos, muchas satisfacciones y sobre todo la oportunidad de reconocerte quizá a ti mismo en un poema, en un libro o en cualquier otra cosa que puede ser una llave muy grande que alguien a veces incluso sin esa intención te facilita y te pone encima de la mesa con una Coca-Cola o con lo que sea, ¿no? Al hilo del poema que leía mi padre, yo tampoco he traído poemas muy antiguos, voy a empezar Ana y los hombres buenos. Ana es mi abuela, madre de mi padre, y en este poema también pretendía hablar de ese hilo familiar y de la vivencia entre una ciudad con mar y otra sin mar ni siquiera cerca, que es donde vivo ahora, que es Madrid. Ana y los hombres buenos. Cada muerte es la tuya. Hay miles cada día. Y en su fugacidad, como caricias negras, me he acostumbrado al llanto. Si pienso en las historias que siempre me contabas, me recoge el silencio. Caminas a mi lado, atravesando el parque del oeste. Si el tiempo se complica, alargo un parpadeo y continúo. Tú te vas al saber que no renuncio al día. A veces la mentira es solo un juego para que me acompañes. He querido engañarte y que vuelvas mañana. Eso que yo prefiero no saber todavía, él lo ha aprendido ya. Presume indiferente, desertor de la prisa, respira muy profundo con un sonido ronco. El daño es la victoria de no ser el sicario del dolor. Aprendió que ventaja es el tiempo que resta para volverla a ver. Ana siempre se escribe varias veces. Yo he tenido durante mucho tiempo un trabajo administrativo que tenía poco o nada que ver con la poesía, y afortunadamente hace un par de años he podido liberarme de él y dedicarme por entero a lo que de verdad me gusta, que es la cultura, la edición de libros y la poesía. Y muchas veces me preguntaba, ¿cómo compatibilizas una cosa con otra, ¿no? Una cosa con otra. Y yo me gustaba responderles con este poema. Tiene una cita de José Manuel Caballero Morán que dice: alrededor no hay nadie, solo la multitud. Y el poema se llama En tierra de nadie. Por las mañanas luzco un perfil uniforme. Cuántos gestos idénticos veo al cruzar la calle. Cuántos cuellos ceñidos por corbatas iguales. Por las tardes me muestro un poco más alegre.
pero a fuerza de risas solitarias acabo confundiendo demencia y desenfado. Y por las noches, ¡ay, qué noches taciturnas!, devolviendo sonrisas a caras de cartón. Tienen algunas horas que recorren el día rincones menos ásperos, territorios no tan desangelados en los que uno se siente más libre, menos raro al conjugar los verbos que lo mantienen vivo. ¿Quién de vosotros sabe cómo soy? ¿Sé yo quién sois vosotros? Y en esa misma línea, en una antología que acaban de publicar en México, quería poner un poema inédito dedicado a un amigo mío, fotógrafo, que compartía ese mismo trabajo conmigo y que también ha tenido la suerte de dedicarse solo ahora ya a su gran pasión, que era la fotografía. Nocturno iluminado. Después de tantos años persiguiendo una meta cada vez más lejana, pancarta inalcanzable, tan solo sustentada en dos palabras: ambición y ceguera. Después de que el insomnio fuera el estado natural de un hombre que dejó de soñar para vivir de día, detrás de un horizonte trazado por la línea de un balance, oculta tras las horas cumplidas de reuniones, objetivos y un traje bien planchado, sin nadie en su interior, más allá de la luz artificial, esperaba la noche. En sus brazos has vuelto a ver luciérnagas. Eso no significa más que una cosa: que persigáis vuestros sueños. Quisiera dar un salto generacional que no te marca hacia mi hermana. Ella era pequeña, nosotros nos llevamos un poquito, nos llevamos solo 3 años. De alguna manera, aunque sea poco tiempo, sí que entre una y otra esa distancia a veces nos ayuda, esa distancia solo temporal a veces nos ayuda a preguntarnos, y a mí la verdad que me hace especial ilusión cuando ella se atreve a preguntarme ante alguna situación que desconoce: ¿qué hago aquí o qué hago ahora? Sin sentirme yo capaz de indicarle el camino, pero sí que en algún momento ante una de esas preguntas y ante la incapacidad para respondérsela con firmeza, intenté decirle, como ya ha dicho mi padre, que bueno, esas decisiones al final dependían de ella, pero se sintiese siempre tranquila, fuese cual fuese su camino, y disfrutase del vértigo también. Para Lucía, acta de inocencia. Tan lejos de ser madre, me siento menos hija algunas veces. Antes de descubrir un horizonte firme y no poder hablarte desde el cable de acero sobre el que tiemblo ahora, quiero firmar un acta de inocencia. De alguien que titubea en una línea fría entre el azul y el suelo para el baile futuro de tus pasos. Granada, 12 de mayo de 2014. De una mujer que a veces duele, otras veces repara en las sombras etéreas de su lucha, respira y vence al miedo. Grita cuando comprueba unas tardes que hizo mucho más de lo que se esperaba. En el torpe equilibrio que nos lleva de mis 20 a tus 20, todo duele. El tiempo que no cura les cuece más. Le lleva a la contraria a las heridas. Se aleja siempre de las cicatrices y camina hacia adentro, más lejos de la piel y más cerca de ti. Si lamentas un beso, vuelve a besar tan pronto como puedas. Si te duele un silencio, escribe mientras buscas la razón del oyente. Si el silencio fue solo la respuesta del otro, respira. No hay mensaje capaz de callar para siempre, y la quietud total solo es posible en corazones mudos. Qué bonito. Madrid y tú. Una mujer descalza, un barco cuya orilla iluminan 2 faros simultáneos, unos brazos cruzados mientras surcan el cielo a veces norte, que van tiñendo el aire de su sangre feliz y encadenada. Un poema de amor que se estremece cuando tú lo lees, una sonrisa franca que ilumina la noche por oscura que sea,
la desesperación del mes de junio y la esperanza azul que trae septiembre. Escribir lo que sientes no es lo mismo que hacer la lista de la compra. Se trata de dejar el corazón encima de la mesa, aunque algunas respuestas no encuentren las preguntas que merecen. Yo voy a continuar con uno de los poemas que está en el cuadernillo, porque me hace mucha ilusión y lo comentaba algún día por teléfono con nuestro profesor. Descubrir qué poemas habíais elegido o sobre cuáles habíais trabajado. Porque bueno, a veces en la propia escritura cada uno se crea su propio esquema o tiene claro con qué texto está más satisfecho y ver la reacción del lector, que es algo nuevo para mí desde hace poco tiempo. A veces te sorprende incluso el que no sea compartida, que es todavía más agradable. ¿Y por qué? Y voy a continuar con Cicatriz. Deja de buscar sombra, de perseguir tristeza como quien nada quiere, mientras la luz reniega de la vida. Ha sido cicatriz tantas batallas e incluso siente envidia a la piel de tu dolor. Ha sido cicatriz tantos recuerdos que ahora me pregunto cómo podré olvidar al culpable sin nombre. ¿Quién seré cuando el tiempo se ponga de mi lado? Prefiero que el olvido se lleve las preguntas y traiga una certeza, que nunca lo peor es lo más importante. Para que no me olvides. En el cenit del tiempo, cuando la lluvia grita y un relámpago vela a la habitación vacía, se ha apagado la luz. El techo se ha cansado de sostener el agua que pedirán las flores en abril. Estamos en diciembre y hay tormentas que rasgan su duelo en el cristal, para que no te olvides de quererme en invierno. Este se lo voy a dedicar a Juan Javier, porque él hablaba de esos viernes, los viernes poesía, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado eso, ¿por qué uno, en el cuadernillo, si veis al final hay un pequeño texto que escribió mi hermano en la presentación del libro de Paula el año pasado, ¿no? Y él decía, lo decía con mucha gracia además, ¿no? Diciendo, si ya es raro que haya un poeta en la familia, ya que haya dos y uno sea hijo del otro, hija del otro, dice, ya esto es, vamos, Mendel puede dormir tranquilo, ¿no? Y esa pregunta creo que nos la hemos hecho todos, ¿no? ¿Por qué uno decide dedicarse a esto, ¿no? Y bueno, pues yo traté de explicarlo como pude en este poema. ¿Por qué no el sueño? A las 2:20 del 8 de diciembre del año 2007, termino de leer 12:30 de poemas escritos por alguien que conozco. Debería dormir, ya no son horas, y sin embargo pienso en las manos, los ojos, en la luz que ilumina a todos cuantos leo, y vuelvo a preguntarme, qué euforia, qué tristeza, qué dolor, qué alegría, de dónde tal talento. Qué lucidez, qué idea, qué grito, qué silencio, qué sueño, qué desvelo. Y vuelvo a preguntarme, ¿por qué la poesía? ¿Por qué no el sueño? Y en esa misma línea hay otro que creo que está aquí. Que intenta también buscar un poco de sentido a esa pasión. Luz contra luz. El que apaga la luz no siempre busca el sueño. A veces, en lo oscuro, sus ojos se acostumbran a mirar lo que no ven de día. Viene un niño corriendo detrás de una pelota siempre esquiva. Hay un adolescente con un libro en las manos. Detrás de los cristales de sus gafas, amor que no encuentra reflejo. A todos los protege la sombra de un poeta. Alberti, Juan Ramón, Machado, Federico, después Ángel González, Vallejo, Jaime Gil.
Todos le dicen cómo, descubren el porqué, mientras alguien pregunta cómo sabremos cuándo. El joven, sorbo a sorbo, bebe el café del tiempo y se hace hombre, definitivamente padre, dubitativo faro, a merced, como siempre, de las horas, las menos de descanso, las demás persiguiendo lo mismo que aquel niño que no supo jugar a la pelota. El que enciende la luz ya no es el mismo. Como estamos comentando y ha empezado con Javier hablando de esos viernes, quiero leer este poema que comenzó en una clase de arquitectura, de historia del arte en el primer año cuando empecé a estudiar en Granada, muy poquito tiempo antes de eso y tampoco hace mucho si lo tenemos en cuenta desde ahora. Podría haber estado ahí con vosotros sin tener ni idea de qué quería hacer, porque un día era muy interesante quedarme en Granada y no quería perder la cercanía con mi familia, y al día siguiente era mucho más interesante todo lo que no conocía, solo por la comparación de cero y todo, y un día quería estudiar arquitectura y al otro literatura, y bueno, entre medias todo ese lío de las notas y qué podré y qué no podré. Al final me decidí por la arquitectura, luego fue cambiando todo eso también, así que no, los que estáis a punto tampoco os preocupéis demasiado, que antes o después lo tendréis claro. Y llegué a esa clase de historia del arte en la que encontraba mucha más poesía que arquitectura, y el profesor nos contaba que Bernini, para su escultura y para enseñar a su alumno a transmitir el dolor, la expresión desmesurada que siempre pulían en la piedra, llegó incluso a quemarlos para que comprobaran ese dolor y al verlo en sus propios compañeros pudieran tallarlo en la piedra, y de esa historia salió este poema. No hará falta. No hará falta su suerte ni su ingenio. No tendrás que quemarme para verme sufrir. Podrás ver en mis ojos el artificio exacto, infinito, vacío, una fría escultura de Bernini. Claro, esto, aparte de con lo que me estaban contando, tenía también bastante que ver con toda una situación personal a la que yo en ese momento le daba vueltas y con la que tuvo que ver también este poema. El prestigio del llanto. Él sabe que lo intento, procuro no llorar. Quiero levantar diques dentro de mis pupilas y detener el llanto delator de los días más tristes detrás de una muralla, delante de mis ojos. Si sigue la tormenta, que no me vean llorar. Yo creo que la poesía tiene que servir también a veces para la denuncia, para la reflexión, para la reivindicación, como cualquier acto que uno acomete en la vida. Al final un poeta no es más que un ciudadano que escribe, que mira, y que mira primero, y que después escribe acerca de lo que pasa a su alrededor. Supongo que yo estaba justo en México cuando pasó. Hicieron desaparecer 43 estudiantes de magisterio, de lo que aquí sería magisterio, ahí se llaman normalistas, los que estudian en la escuela normal, simplemente porque se oponían políticamente al alcalde de su localidad, ¿no? Es algo que no se va a esclarecer nunca, que probablemente nadie pagará por ello, pero yo estaba allí y sentí que había que hacerlo, que había que escribir algo al respecto. Y justo estábamos en una lectura con un poeta granadino, muy amigo mío, Fernando Valverde, con Luis García Montero y con otros poetas españoles y de otros muchos países. Y después de aquel viaje les mandé a mis hermanos mexicanos
este poema, porque tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la vida, tiene que ver con vuestra edad, y tiene que ver con vuestros sueños, que no debéis dejar que nadie os robe bajo ninguna circunstancia. En todos los relojes resuenan una a una 43 campanas que hacen de la jornada un desfile de interminables horas. Ya nadie reza en las iglesias. Hoy los crucificados ocultan con las manos su mirada en un gesto de rabia y de vergüenza. Los creyentes no les ofrecen velas a los que fueron santos predilectos, y las llamas se elevan en mitad de la noche, buscando iluminar una certeza, tratando de agrietar un silencio más cómplice que la peor mentira. Quien carece de sueños se queda sin futuro. Quien niega a sus maestros un pedazo de tiza, niega a sus propios hijos la posibilidad de una pizarra donde escribir mañana. Te toca. El viaje, el pasaje, como ya escuchábamos en la voz de vuestro compañero, es algo que está presente en la poesía, en nuestros poemas y también en nuestra vida, casi como una necesidad, porque es la oportunidad de conocer otra cultura, otra manera de pensar, que a veces choca o a veces no llegas a entender muy bien, pero que siempre te orienta hacia otro camino y te abre a la comprensión de que el mundo puede ser de muy distintas maneras y la vida de cada uno también. Y así debe ser, y así es bueno, y así aprendemos también a respetarlo. Conocemos otras historias, Pilar estaba hablando de México. Yo quiero leer ahora un poema que no está en el libro, que es posterior, que habla de La Habana. Unos compañeros míos y amigos de la Escuela de Arquitectura son de allí, y en esos pequeños gestos de la poesía, uno de ellos, estando allí, estando en su casa, me contó como de pequeño, bueno, antes de llegar a Madrid, no tan pequeño, hasta sus 20 años, le costaba, tenían que explicarle dónde estaban los otros países, porque él decía, yo miraba un horizonte y solo veía el mar, y de repente tenía familiares que venían, no se sabía muy bien de dónde, y tenían que explicarle que era una frontera y un concepto que le costó mucho entender. Solo veía un horizonte, el mar, y fuera de ahí no creía que otra cosa fuese posible. Entre esa perplejidad y las historias que nos contaban otros familiares suyos allí, una situación particular y cómo, bueno, de repente no encontraban determinadas cosas en los supermercados, y siempre quien viajaba, quien entraba o salía, hacía acopio de cosas que para nosotros las damos tan por hecho como una caja de galletas o un bote de colonia, cosas para un bebé, que nos contaba una chica que estaba embarazada y llevaba meses precisamente haciendo acopio de las cosas que pudiera necesitar su hijo cuando naciera, todavía no había nacido. Y entre todas esas historias salió este poema. La Habana canta como quiere vivir, vuelve a abrir sus teatros después del cañonazo de las 9, sueña sobre las tablas con la revolución de sus abuelos. En La Habana los limpiaparabrisas fallan cuando llueve y el dinero se agota en las casas de cambio, no como la paciencia, que hace patria en sus calles con sonrisas eternas que parecen decir: compañero, la prisa no pudo todavía caminar sobre el agua. Aquí nos queda el tiempo que tu amor necesita para sobrevivir, el encanto volando por los aires, los amigos que vuelven a buscarte a la cama. Las ausencias de los supermercados no precisan las gracias de los contrabandistas habituales, como tú, como yo.
que sabemos que volvería a llenar mi equipaje de abrazos escondidos en cajas de galletas para evitar alarmas de aeropuerto. Las maletas regresan a buscar corazones que quedaron varados en fronteras de sal. En La Habana, la honestidad es el crimen perfecto de cualquier inocente. En La Habana hay un niño incapaz de creer que existen los países. ¿A dónde se van ellos? ¿Qué hacen si no regresan? El agua es todavía su única frontera. Si la luna se apaga inesperadamente detrás del malecón, aparecen las lámparas de araña de los años 50 que vienen a mostrar el incierto sendero hacia el futuro desde un hotel que entonces tan solo tuvo huéspedes de otro mundo. Es verdad que los viajes es ver muchas cosas y aprender a comprender otras realidades, muchas veces a valorar mejor la nuestra, pero también a ser más críticos con lo que nos rodea. Cuando hace muchos años en Granada, cuando Paula y Lucía eran muy pequeñas, en el sitio donde vivíamos venía todos los años una niña saharaui que acogía a una familia vecina nuestra y disfrutaba muchísimo de todo, de ese verano en Granada, ¿no? Y de repente un buen día desapareció, no vino más, no llegaron más veranos para ella, ¿no? Y supimos por esa familia pues que probablemente le habrían dado el matrimonio en su país, en fin, realmente no supimos más de ella. Y imaginándome lo que podía haber pasado, le dediqué este poema. El título es el nombre de esa niña, que se llama Embarcalina. Mi hogar es una tienda de campaña sostenida por un pobre armazón. 4 metros de lona son el suelo sobre el que descansamos. Hay otra tienda idéntica que nos sirve de escuela, otra más de hospital, otra es una oficina. En otra se reúnen las mujeres y arreglan matrimonios. En otra, los mayores discuten estrategias para un reparto justo de la ayuda no gubernamental. A pesar del cansancio, me gusta por la noche recorrer con la punta de los dedos el plano imaginario de la ciudad que anhelo, una en la que vivir no sea cada día la única esperanza, una en la que reír no sea un compromiso, una en la que la sed no sea un sacrilegio. Y mientras tanto pienso, qué perverso arquitecto, qué ingeniero, quién se pudo atrever desde un despacho a cortarme los sueños. Y había pensado, pero lo he perdido, pero lo busco rápidamente. Lo más difícil para un poeta es escribir poemas de amor, porque se han escrito todos, porque se han escrito muy bien y porque tratar de hacerlo sin caer en lo que ya se ha dicho o buscar algo nuevo que decir es realmente comprometido. Yo intenté hacer una especie de poética, una poética de amor, pensando lo que sí se debe y lo que no se debe, o lo que sí se quiere y lo que no se quiere. Tiene una cita de Ángel González que dice: como pasó el amor, pasará el desconsuelo. De manos que acarician y no arañan, de besos que la boca no recuerda, de charlas al calor de hogueras apagadas, de calles sin memoria de haber sido ciudad. De eso no quiero hablar. Del regusto que la boca no olvida después de un largo beso, de las marcas que dejan en la espalda las uñas del placer, del sueño que se alarga y no se desvanece al despertar. De eso sí quiero hablar. Hubo alguien que, cuando empecé a escribir poesía y a atreverme a compartir alguno de esos poemas,
me dijo que aprovechara el momento en el que surge la necesidad de escribir, pero que luego le diera tiempo a esos textos para que no se acabaran estropeando, tiñéndose de la rabia del momento que en algún momento que te puede llevar a escribirlo. Creo que eso pasó en este poema, que cambió mucho, estando unos cuantos meses metido en un cajón, que ahora en la segunda parte comienza con el título que dice: soñar es acertar en el pasado. Sé que nunca leerás este poema. Soñar es acertar en el pasado. Una vez nos cruzamos entre la multitud. Hemos estado juntos en París. Siempre suena en el mundo algún piano, dijo un día un poeta. Nos dimos cuenta entonces de que cada momento, sin mirarnos, iba a perderse igual que cualquier nota lo hace con la siguiente. Y me diste tu mano. Si vivir va a ser siempre un buen pronóstico, es hora de contarte que aquella noche tibia, cuando desabrochabas los botones de mi camisa azul, me abrías poco a poco el corazón. Me queda la inocencia de no haber advertido el miedo entre tus manos, y aquel músculo late todavía encima de la mesa, donde ya no estás tú ni el tiempo de encontrarnos. A mí me gustaría escucharos a vosotros también, entonces, para que podamos abrir coloquio, que hagáis preguntas o comentarios, o digáis lo que queráis. Antes de dejar que Paula termine, yo voy a cerrar mi parte con este poema. Habla de cine, pero habla indirectamente también de poesía y sobre todo habla de la vida. Porque insisto en que a veces es bueno cruzar la pantalla, salir al otro lado de la pantalla y ver lo que hay más allá. Día del espectador. El último romántico va al cine en las tardes más frías del invierno. Esconde en los bolsillos algunos dulces y escoge fila 9, asiento de pasillo. Cuando apagan la luz, lo ve más claro. Puede ser un ladrón, ser un pirata, derrochar la fortuna que no tiene, amar a las mujeres con las que siempre sueña, llegar a lo profundo de la selva como aquel que camina por su calle. El último romántico va al cine. Cuando encienden la luz, toma a Scarlett Johansson de la mano y sonríe al pensar qué pensarán los que nunca se atreven a cruzar la pantalla. Muchas gracias. Yo voy a terminar con un poema que no está en el libro, que escribí después de que se publicara, y al hilo de lo que contaba con este último, me quedé con ese consejo de intentar tranquilizar, escribiendo o en la poesía, esa ira momentánea, pero después seguí escribiendo y dándole otra vuelta más. Que bueno, está bien que esa ira se tranquilice, que la escritura sirva para ello, pero que tampoco eso implica en ningún momento renunciar a nuestras convicciones ni al objetivo por el que creamos que estamos luchando, ni a lo que queremos sacar adelante, sino simplemente encontrar la manera de decirlo y de hacerse entender. Y esa historia continuó en otro poema que creo que escribí con algo más de firmeza, aunque también estuve unos cuantos meses en el campo. Atlántico. Nunca creyó en las casualidades. Siempre le parecieron la intención escondida del poder. Cobardes despeinándose con un golpe de suerte o luciendo banderas que vuelan si son blancas. Me pidió que algún día, si es que acaso me encuentro sin tenerlo pensado,
y a la vez sopla un viento del sur que anticipa tormenta y una mujer de azul besa a un niño en la frente mientras suenan de fondo las olas del Atlántico en Madrid, volviera a hablarte de ella. Quiso decirte que estaba en la tormenta, viajando al Mar del Norte. Empapada del miedo que has dejado, intenta caminar con el peso del agua entre su ropa. Quiere volver al mundo, encontrar las palabras que ha olvidado por pensar que decirlas era cambiar su suerte. Se instaló en el azar y tus manos borraron las líneas de su mano, pero podrá volver. Ha conseguido un mapa que la devuelva al mundo, donde un pájaro vuela con voluntad de aire, porque tiene 2 alas, peso proporcionado y ha nacido sin vértigo. Me dice Juan Javier que ahora os toca a vosotros. La primera pregunta siempre es la más difícil, así que haced directamente la segunda y nadie se corta con eso. Para Paula, ¿a qué se debe que su libro se llame Diciembre y nos besamos? ¿Por qué no noviembre o cualquier otro mes? Si hay alguna fecha, algún motivo, ¿no? Que no sea demasiado personal. Sí, antes de decidir luego fue el título del libro, había escrito el poema, que ahora tiene ese título también, y que entre sus versos incluye justamente el que dice Diciembre y nos besamos. Y la verdad es que luego a la hora de estuve escribiendo durante bastante tiempo sin pensar nunca que eso fuese un libro, que lo fuese a publicar, que fuese a presentarlo a algún premio. Y al empezar a pensar en un libro y que podría ser en su conjunto algo relacionado, me di cuenta, para mi propia sorpresa, que entre todos los poemas había mucho frío. Y precisamente en ese poema aparecía diciembre, también en otro, y me pareció que como representación del frío del libro en determinados poemas y de la ausencia, están las tormentas, está el invierno en general, era representativo precisamente de diciembre. Muchas gracias. Ahora toca. ¿Creéis que la juventud de hoy día se está viendo representada en la poesía que se está escribiendo de unos años atrás a ahora? De los jóvenes poetas que están surgiendo ahora, el movimiento que está surgiendo, ¿se ve muy representada o para los jóvenes escritores sobre todo? Esa es la pregunta. Yo creo que esto lo debe contestar Paula mejor como poeta joven, pero yo sí puedo decir que por lo que voy conociendo y muchos de los poetas y las poetas que voy conociendo a través de ella, creo que hay un movimiento de poetas jóvenes muy interesante, pero ella lo conoce mejor que yo porque lo vive más directamente. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento especialmente bueno para la poesía joven, al menos respecto a cuántos poetas 18, 20, hasta 25 años están surgiendo y están poniendo sus textos encima de la mesa y también con la suerte de encontrar medios con los que poder expresarnos y compartir nuestras publicaciones, Twitter, Facebook y demás. Creo que es un momento bueno en ese sentido, pero no creo que sea... quizá tenemos más visibilidad precisamente por tener esos medios, pero a veces casi que hasta me duele con cariño a la poesía que parezca que esto es un resurgir de la poesía.
me alegra que tengamos los medios para poder llegar quizá a más gente o para poder compartir de una manera más fácil, sin las vías estrictas de la edición, nuestros textos y con muchísima más inmediatez, pero no creo que antes hubiera menos o que no lo hubiera o que la poesía no estuviera presente. Simplemente ahora encontramos además la oportunidad de compartirla de otra manera y eso por supuesto es bueno y por supuesto sí que creo que estamos viendo también como lectores la oportunidad de acceder a esa realidad de una manera mucho más sencilla y mucho más amigable, si lo queremos decir, sin el traje viejo de la poesía como algo difícil, sino como compañeros con los que podemos compartir clases, con los que compartimos bares después de clase y con los que además compartimos la afición por la poesía, las lecturas en común, la facilidad de intercambiarnos libros entre gente de una misma edad, porque al final puedes sentirte identificado o por supuesto sin quitarle ningún valor a ninguna generación, ni muchísimo menos, pero sí creo que para alguien que está escribiendo, encontrar textos de otra gente de su misma edad y que vive una misma situación es algo que puede tranquilizar o que puede conectar bastante porque te orienta, ¿no? Y sabes por dónde vas y por dónde van los demás y qué cosas compartir, incluso para saber de qué discrepas es importante también tener una referencia cercana y en eso creo que es muy bueno el momento de la poesía de la gente joven, pero no creo que antes no hubiera o que fuese peor. La situación que estamos viviendo de años atrás, ahora está haciendo que esos jóvenes poetas, ¿no? Sean más cercanos a los que somos aficionados a la poesía, ¿no? Ahora esos jóvenes poetas están viviendo situaciones también difíciles en sus familias, etc. Y por eso están escribiendo una poesía más conforme a lo actual, la política, etc. O los temas que realmente le importa ahora la sociedad. Pero eso se ha hecho siempre, es lo que yo os decía cuando he leído el poema sobre los normalistas. Al final es que no se puede pensar en un poeta como alguien ajeno a la realidad que le rodea. Los poetas siempre han escrito de lo que ven alrededor y en cada momento hemos tratado de reflejar la situación que teníamos cerca, ¿no? En lo personal, en lo social y ahora los más jóvenes escribís sobre vuestra circunstancia personal y que os rodea en vuestras ciudades, en vuestros estudios, en vuestra universidad, en vuestro instituto, pero lo hemos hecho siempre, en cada momento, cuando éramos jóvenes y cuando lo somos menos. Al final hablas de lo que tienes alrededor, ¿no? Yo creo que eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Bueno, tenemos que, creo, terminar este apartado porque tienen que tocar la música. Bueno, van a tocar en 4 poemas que ha musicalizado José Jiménez, básicamente, pues con la ayuda de Josefina Gascón, de Jesús Moreno, de Pedro Monteserini y de Patricia Galera. Creo que no me dejo nada. De esperar bajo el agua,
quiero levantar dentro de mis pupilas el prestigio del llanto. Si sigue la tormenta, que no me vean llorar el prestigio del llanto. Y detener el llanto delator de los días más tristes detrás de la muralla, delante de mis ojos. Si sigue la tormenta, que no me vean llorar el prestigio del llanto. Él sabe que lo intento, procuro no llorar.
muchísimas gracias a todos por invitarnos, por acompañarnos y de verdad a vosotros ha sido una verdadera maravilla. Muchísimas gracias por esas voces y por esa música. Gracias, de verdad. Gracias a todos.